Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia para estudiar Isaías 43. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yahweh es el único Redentor. En el versículo 1, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Aquí vemos cómo Dios dice que creó a la nación hebrea y que reafirmó por medio de Jacob la promesa que hizo al pueblo. Y también nos dice que formó al pueblo de Israel. Esto es porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel para formar la nación de Dios. O sea, Dios transformó a Jacob y le cambia de nombre para poder recibir la bendición. Esto lo logra Jacob al luchar con el ángel toda una noche pidiéndole que lo bendijera. Así que la promesa se sigue pasando a las siguientes generaciones de Jacob. Si tú quieres en verdad recibir una bendición, necesitas que Dios te cambie de nombre para que puedas recibirla. Por eso debes de luchar en oración para que te cambie el nombre y no seas llamado en tu vida por tu nombre anterior, sino por un nuevo nombre. Nos dice que redimió al pueblo, es decir, que lo liberó de un sufrimiento, castigo, esclavitud o recuperó algo que se había perdido. Y ahora Dios es el dueño porque tiene los derechos como creador, así como de redentor. Y Dios también dice que les puso un nombre y ese nuevo nombre significa que les dio paternidad. Así también, si tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él te compró con su sangre preciosa y ya eres sellado como su propiedad. De esta forma, así le cambió el nombre de Abraham a Abraham, cambiándole de el Padre es el exaltado a Padre de multitudes, o como se lo cambió también a Jacob, que significa el que sujeta el talón, porque se sujetó de su hermano Esaú cuando nació, cambiándole Dios el nombre ahora por Israel, que se compone de Ish, que significa nombre, Ra, ha visto, y El, que significa Dios. Por lo tanto, quiere decir el hombre que ha visto a Dios, porque cuando Jacob luchó con Dios toda la noche, porque no le daba su bendición, descoyuntando el muslo de Jacob al tocarlo, diciendo, el ángel que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Así también Dios quiere cambiar tu nombre, reconocerte como su legítimo hijo, como de su propiedad. Esto se logra cuando reconoces a Jesús como tu Salvador. Significa que eres el portador de la autoridad de esa persona. Por eso nos dice en su palabra en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y hoy es el tercer día de esto acontecido. En el Salmo 138 nos dice, porque Él redimirá a Israel de sus pecados. Ahora nuestro Señor Jesús nos redime porque Él pagó por tus pecados cuando vas a Él en genuino arrepentimiento. Así también Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El pueblo de Israel pasó cuando fue dividido el Mar Rojo, cuando eran perseguidos por los egipcios. También la siguiente generación de Israel pasó el río Jordán en su paso por la tierra prometida. En esta historia nos dice que ocurrió algo sobrenatural, que hizo que el río se detuvo y el agua se amontonaba formándose un muro. Esto sucedió en cuanto pusieron la planta de los pies los sacerdotes que estaban cargando el arca del pacto. Tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, se empezó a formar este muro a su lado, y así pasaron por tierra seca de en medio del río todo el pueblo hacia la tierra prometida. Sin embargo, Dios no nos promete un puente para pasar por el mar o por los ríos, sino que nos da su promesa de que no nos anegaremos o inundaremos o ahogaremos, y que estará con nosotros si realmente le creemos y confiamos en nuestro Señor Jesús, así como lo dice en su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Él sabe de antemano que las preocupaciones, las circunstancias, los problemas siempre estarán ahí y en ocasiones serán tan fuertes como un río que podría arrastrarte si realmente no estás agarrado de la presencia de Dios. Aunque las circunstancias te hundan, confía plenamente en Dios. Aunque los problemas te invadan al grado de ahogarte, confía en Dios. Confía en Dios. Debes de saber que habrá muchos ríos y mares por los que tendrás que cruzar. Solo que necesitas escoger cuál parte del río o el mar cruzarás. Para eso debes pedir de la ayuda del Espíritu Santo, quien es tu ayudador. Él te llevará y te guiará por el mejor camino para cruzar. Todos los problemas nos perfeccionan cuando obedecemos a Dios. Siempre tendremos aflicciones y problemas, pero como dice su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En nuestro andar nos dice que tendremos que andar por el fuego, y esta es la forma en que Dios nos refina. Nos dice que cuando pasemos por el fuego, no te quemarás ni arderá en ti, así como pasó con los hermanos de Daniel, con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron arrojados al horno de fuego por Nabucodonosor, porque no quisieron servir a ningún dios ni adoraron a ninguna estatua, porque confiaron en que Dios los libraría sin sufrir ningún daño. ¿Tú qué Dios estás sirviendo? ¿Al Dios del ocio, de la pasividad? ¿Al Dios del entretenimiento? ¿Al Dios del dinero? ¿Al Dios de la vanidad? ¿Al Dios del consumismo? ¿Al Dios del alcohol y de las drogas? ¿Al Dios del internet y de redes sociales? ¿El Dios de la pornografía? ¿El Dios del conformismo? O cualquier cosa que sea colocada en tu vida antes que a Dios, eso es idolatría. ¿A quién realmente le estás pidiendo en tus oraciones? La palabra de Dios es muy clara. En Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. En el versículo 3 nos dice, porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Señor, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. En este versículo nos habla de su nombre y nos revela su identidad y su carácter. Se nos menciona el nombre de Dios con el que se le reveló a Moisés, el nombre de Yahweh, que quiere decir yo soy el que soy. Nos dice también que Él es el Dios tuyo, o sea, el Dios de Israel, por los pactos que realizó con Abraham y con Moisés, con cada uno de ellos en su tiempo. Nos revela que Él es el Salvador porque lo liberó de la esclavitud de Egipto, así como Dios se le reveló al pueblo judío con estas características. Así también Jesús se nos revela con las mismas características, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo es Jesús. Esto nos muestra la naturaleza inmutable y eterna de Dios. El nombre de Yahweh es el nombre que se escogió para hacer el pacto con el pueblo de Israel. Es el nombre que escogió para hacer su obra con los israelitas como pueblo escogido por Dios. Dios toma el nombre de Jesús, de Yahshua, como el Mesías, como el Salvador, para ofrecerse como ofrenda por el pecado por amor y misericordia, para representar la era de la gracia. Y Dios nuevamente en su segunda venida tomará un nuevo nombre para su regreso, como lo dice en su palabra. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es el mismo tomando diferentes nombres en las diferentes eras en que se presentó. En la era de la ley como Yahweh, en la era de la gracia como Jesús, y en su segunda venida tendrá otro nombre como el Todopoderoso. Pero Dios es el mismo, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. En el versículo 4 nos dice,
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios definitivamente ve con belleza al pueblo judío. Dios escogió y amó a su pueblo por los pactos que estableció con los hombres que creyeron en Él, y Él los hizo suyos. Nos habla de la redención, del rescate que pagó por nosotros. Nuestro Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz del madero. Fuimos comprados a precio de sangre, como lo dice en su palabra en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Isaías 53:3, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el versículo 5 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Dios nos dice que no debemos temer, como lo dice en su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dice que va a estar un día sí y otro día no, sino que todos los días. Y esta es una promesa que nos dejará el Espíritu Santo, que estará con nosotros. En Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Nos da la promesa a sus escogidos de que los traerá de vuelta, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Antes que te formaras en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo te formé antes que nacieras, y vengo en tu ayuda. En el versículo 6 dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. En el versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios llama a todos sin excepción ninguna. Él busca a todos los exiliados. Él trae de vuelta a todos los perdidos. Jesús es el buen pastor. Nos dice su palabra: yo buscaré la perdida, la haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. En Lucas 19:9 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. A lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:14. Dios nos ha formado, como lo dice en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso es nuestro Señor, que nos escogió y que nos formó antes de que sucediera todo. Él ya nos había concebido y tenido un propósito para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros seguimos nuestro propio propósito y no el que Dios ya nos marcó de antemano para cada uno de nosotros. La palabra santo en el hebreo significa kadosh, que quiere decir separado, puesto aparte o consagrado. Cuando nos dice para que fuésemos santos, Él nos llamó para que todos fuésemos santos. Por lo tanto, ser santo es que te apartes del mundo y vivas absolutamente para Dios. Es decir, que todo lo que hagas sea en la voluntad de Dios, de acuerdo a su plan y a su propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Que para cada decisión en tu vida tú consultes a Dios primeramente
en lugar de hacer tu propia voluntad. Ser santo es hacer la voluntad de Dios y no la de uno mismo. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida es más sencillo, porque Él es tu ayudador. Él es el que te sostiene cuando desfalleces. Él está cuando necesitas una dirección. Tú debes descubrir cuál es el llamado que tiene para ti, y esto se logra cuando pides en oración por ese llamado. Nos dice en su palabra en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice que nos creó, nos formó y que nos hizo para gloria suya. Es decir, que no nos creó con un solo propósito, sino que nos creó para su gloria. O sea que cuando estás glorificando a Dios, estás cumpliendo con el propósito para el cual fuiste creado. En 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En el versículo 8 nos dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. En el versículo 9: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que os dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan: verdad es. Este versículo es muy duro, como nos habla el Señor, para toda la persona que ha cerrado voluntariamente sus ojos y se han tapado sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, como lo dice en Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Dios le dice esto a los que cerraron sus oídos, sus ojos, y esto aplica también junto a todas las naciones de la tierra. Esto va para todos aquellos a los que han rechazado a Dios y que no han creído en la palabra de Dios cuando Él llama. Dios invita a que presenten a sus testigos para que demuestren que Dios es el que está equivocado, o que si ellos están en lo correcto al rechazar a Dios. Literalmente nos está diciendo: traigan a sus mejores abogados y testigos y justifíquense sus actos por todo lo que han hecho, de forma que puedan ganarme en un juicio. Dios desea que nos presentemos ante Él como sacrificio vivo y agradable, presentarnos con nuestros ojos puros y sin contaminación visual, de ver solamente lo que le agrada a Dios y edifica. Dios desea que nos presentemos ante Él con nuestros oídos limpios para escuchar la voz de Dios y escuchar la voz y el clamor de todos los hermanos que tienen necesidad, y hacernos sensibles a esa necesidad de ayudarles y socorrerlos. Y aprender a escuchar ese llamado que tiene para cada uno de nosotros para hacer su voluntad, y aprender a tener nuestros oídos atentos a todo movimiento espiritual y a no perder la fe. En el versículo 10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, en el versículo 11, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. En el versículo 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, y vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Versículo 13, aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Este versículo lo utiliza para referirse al pueblo de Israel, a quien escogió y dio promesas para los que creyesen en su palabra a través de todos los prodigios y milagros y eventos sobrenaturales que vivieron las diferentes generaciones del pueblo hebreo. Y nos dejó su palabra y todas las maravillosas obras que hizo con el pueblo judío, para que todos nosotros creyéramos y conozcamos al Dios único y verdadero, para que fuésemos salvos y justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nos dice que no hay ningún Dios, ni antes ni después, que Dios es el único y verdadero. Cuando tú pongas a Dios primeramente antes que a ti mismo, Él será tu fuente inagotable. Cuando tú pongas a Dios primero,
será tu soporte que te sostiene. Cuando tú pongas primeramente a Dios en tu oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos o apartados del mundo, es cuando haces mover el corazón de Dios. Antes de Dios no hay nadie y no hay nada que puedas hacer para librarte de la mano de Dios. Ni existe nada ni nadie que pueda estorbar lo que Dios haga. En el versículo 14 dice: y así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Yahweh, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice en el versículo 16, así dice Yahweh, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Isaías trajo esta profecía por medio del Espíritu de Dios mucho antes de que sucediera, diciéndole al pueblo que los enviaría Dios a Babilonia y que serían conquistados, y que el pueblo ni se imaginaba que así sería, porque poco a poco se fueron cegándose por creerse que ellos eran el pueblo escogido por Dios, por confiarse en sí mismos. Pero también Dios dice que juzgaría a esta nación, que los conquistaría a los judíos, o sea, al pueblo de Babilonia. Mire que por eso mismo es mejor que nos sometamos a la voluntad de Dios, para que no sea que nos pase lo mismo y ser conquistados por el diablo. Nos reafirma Dios que los envió a Babilonia, porque Él es un Dios bueno y santo, y Él es el Creador y nuestro Rey. Pero ¿por qué Dios permite que al pueblo de Israel pasara por esta tribulación? Así también como Dios permite que pasen tribulaciones en nuestra vida, así como les sucedió a los hebreos ya que fueron conquistados, pues tenemos dos cuestiones. Primero es, Él permite que pases por aflicciones, por motivos de desobediencia, por apartarnos de Él y por indisciplina. Él desea que no nos perdamos y para corregirnos como un buen Padre que nos ama, así como nos lo dice en Deuteronomio en 8:5. Por lo tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. O como en Proverbios 3:11-12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios permite las tribulaciones también para purificarnos, para prepararnos y para llevarnos al siguiente nivel, la cual trae una bendición cuando superamos la prueba. Él quiere que nosotros confiemos ciegamente en Él y nos sometamos a su voluntad, aunque no pareciera ser bueno según nosotros, pero para Dios sí lo es, como lo dice en Romanos 5:3, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios abre caminos en el mar y hace caer a todo ejército, como en el caso de Israel que conquistó, como en el caso de Babilonia que conquistó Israel. No permitas que el enemigo te conquiste. En el versículo 18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré en el camino y ríos en la soledad. En el versículo 20 nos dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. En el versículo 21 nos dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido.
El versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios les habló en profecía al pueblo de Israel por medio de Isaías, muchísimo antes de que fuesen llevados cautivos por los babilónicos, de no regresarse a sus viejos hábitos y malas costumbres, motivos de su propia desobediencia que hicieron porque le fallaron a Dios. Les dice que se olviden de los recuerdos de sus maldades que tenían en Jerusalén antes de ser conquistados, porque en Babilonia podrían traerlos de vuelta y seguirían en sus mismas maldades. Así también con nosotros nos quiere que no nos atasquemos en el pasado y nos impida ver las cosas nuevas que tiene preparado para con nosotros, ya sea por nuestra propia indisciplina y desmotivación que caemos a veces. Cuando nos dice no la conoceréis, nos quiere decir que cuando Él haga las cosas nuevas, ¿caminarás conmigo realmente? O sea, que si caminarás con su espíritu. Le dice el pueblo que abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad, aún en su paso hacia el exilio y cautividad en Babilonia, que profetizó Isaías que pasaría el pueblo por la desobediencia. Aún a pesar de esa indisciplina, Dios le dijo que le daría agua en el desierto para que el pueblo bebiera y que los cuidaría de todas las fieras salvajes, y que porque los consideró su pueblo escogido por las promesas y pactos que le hizo con Abraham y que reafirmó con Moisés. Así también a nosotros, a pesar de todas esas tribulaciones y aflicciones en nuestra vida, Dios nos da la promesa que nos dará de beber de su espíritu y abrirá caminos en nuestro paso, porque si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos dice también que cuando publicamos nuestras alabanzas, o sea, cuando alabamos a Dios, le damos gloria y cumplimos con uno de los propósitos para el cual fuimos llamados. En el versículo 22 nos dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mi caña aromática con dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades, dice en el versículo 24. Y mire que muchas veces en nuestra vida, así como el pueblo de Israel, deja de invocar a Dios y nos sentimos cansados de seguir a Dios. Sin embargo, esa actitud es contraria a lo que nos enseña, porque no estamos caminando con Jesús. Él nos dijo en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces nos sucede que no nos presentamos a Dios como sacrificio vivo y agradable, y nuestras ofrendas y nuestros holocaustos, así como también se lo presentaban los israelitas, no los hacemos realmente de corazón y solo lo hacemos por cumplir. Pero estos sacrificios no los recibe Dios, porque son ofrendas vacías, sin nada. Una ofrenda sin sacrificio no es una verdadera adoración, porque no le damos gloria a Dios. Dios no acepta cualquier cosa, y menos si no es de corazón. Dios no necesita de lo que nos sobra, pero sí acepta de lo que nos falta. Si nos falta oración en nuestra vida, eso es lo que quiere de nosotros. Si nos falta adorar a Dios, eso es lo que quiere, que le debemos de entregarle. Si nos falta disciplina en nuestra vida, eso es lo que quiere, que nosotros le demos disciplina. Si nos falta amor a Dios en nuestras vidas, eso es lo mismo que espera de nosotros. Dios quiere que nos sacrifiquemos y demos la vida por Él. De lo contrario, Dios no acepta nuestras ofrendas. Muchas veces caemos en pecado una y otra vez, y nos arrepentimos una y otra vez, que hacemos fatigar a Dios con nuestras maldades. Esto es porque no hay un verdadero arrepentimiento genuino como para llegar a fatigar a Dios por nuestras propias cargas. En el versículo 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y halléis descanso para vuestras almas. El versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 25 nos dice, porque yo soy el que borro tus rebeliones. Por tu amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados.
Hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por lo tanto, yo profané los príncipes del santuario y los puse por anatema a Jacob, por oprobio a Israel. Nos dice que le llevemos nuestras cargas, pero aprendiendo de él, siendo manso y humilde, y de no ir con él llevando nuestros pecados. Por los mismos motivos, cayendo una y otra vez en lo mismo, nos enseña que hallaremos descanso en Dios. Él es el único que borra todo pecado por el amor que nos tiene, y no se acordará nunca más de esos pecados, como lo dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero nos dice que no le recordemos nuestro pasado ni nuestros pecados, porque pondrá en juicio para justificarte por nuestras faltas cometidas. Si te consideras justo ante mi presencia, trae tu mejor caso. Pero sabemos que nuestro primer padre Adán pecó, y sobre todos cayó la maldición y la vergüenza por todas las generaciones, como lo dice. Y no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, y no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Solo por la gracia de Dios que sois salvos, como lo dice en su palabra en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, poderoso Rey, estamos aquí reunidos, mi Señor, mi Padre, mi bendito. Envía este mensaje grandemente. Abre los oídos de cada persona que está escuchándolo, mi Señor. Poderoso Rey, porque nos has comprado, mi Señor, porque nos has redimido del madero de la maldición. Estamos aquí como tu pueblo escuchando tu palabra que tienes preparado para nuestros oídos. Te pedimos que esa palabra sea sembrada en nuestro corazón y crees que dé un fruto en su tiempo. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias por comprarnos a precio de sangre, por tu sacrificio, por darnos un nombre y ser portadores de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias, Señor, por aceptarnos como tus hijos, aún sabiendo que no lo merecemos y que somos pecadores. Gracias por darnos una paternidad en tu nombre, Señor Jesús, y hacernos hijos del Dios Altísimo. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que nos cambies de nombre, que nos des un nuevo nombre. Un nombre que tú reconoces y que tú nos haces que seamos de tu pertenencia para poder recibir toda la bendición que tienes preparados para nosotros. Te pedimos, bendito Padre, al estar en alguna tribulación, si nos estamos ahogando en el agua, en los ríos de la vida, o si estamos pasando por el fuego, mi Señor, que no permitas que seamos quemados. Ayúdanos a fortalecernos y ayúdanos a traer confort a nuestras vidas y a nuestras familias, Padre. Señor Jesús, por tu nombre que nos has dado identidad y carácter, porque en tu nombre podemos descansar, y gracias por ser nuestro Dios santo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por amarnos y formarnos antes de que fuéramos, antes de la fundación del mundo. Te pido, Padre, que abras todo ojo que ha sido cerrado voluntariamente a tu entendimiento de los que están escuchando este audio, porque el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Te pedimos, Padre poderoso, que vayas en pos de la oveja descarriada y que las traigas de vuelta al pastor y guardián de nuestras almas. Ve, Señor, delante de nosotros con tus caballos y con tus carros de guerra, con tu ejército, y no temeremos, porque tú eres nuestro Dios, el que pelea por nosotros. Tú, Señor, pelea la batalla, mi Señor, por nosotros.
nosotros nos inclinamos nuestro rostro en oración, intercediendo por todas las necesidades de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Oh poderoso Santo, borra toda maldad, toda iniquidad de nuestro corazón. Te pedimos perdón por toda falta, por todo pecado, voluntario, involuntariamente. Te pedimos que ayudes a no traer ningún recuerdo de nuestro pasado y ni traer a ninguna cosa vieja. Límpianos de nuestra maldad con tu sangre preciosa derramada en el madero para el perdón de pecados. Purifícanos más y más. Envía tu Espíritu Santo que caiga sobre los que escuchan este audio. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Abre caminos en los desiertos y ríos en la soledad. Danos de beber de tu Espíritu Santo, como lo dice tu palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias, poderoso Santo. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias, Santo Padre, poderoso Rey celestial. Ramay Shatakarabasoy Rosokorababai La Rabasamanda Kabasai Torobasamai La Bakaramanda Sakataba.